El Señor esté con ustedes. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba esto en la sinagoga de Jerusalén, de Cafarnaúm, perdón. Palabra del Señor. Continuamos con nuestro recorrido por este hermoso capítulo 6 del Evangelio de Juan, el discurso del pan de vida. Y hoy tenemos esta predicación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, donde abiertamente Jesús se autodefine como el pan de vida. Y nos dice muy claramente, les dice a sus contemporáneos muy claramente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aquí se produce una especie de crisis en la comunidad. Eso lo vamos a ver un poco mejor el domingo que viene, pero tenemos que entender que para el piadoso israelita que lo escuchaba a Jesús, todo esto le sonaba muy mal, porque no entendían que Jesús estaba hablando de manera figurada. Ellos entendían, si hablábamos de comer la carne, entendían que había que preparar un asado más o menos. Si estábamos hablando de beber la sangre, bueno, en aquella época no existía el conde Drácula, pero más o menos la cosa andaba por ahí. O sea, no comprendían que el Señor estaba hablando de manera figurativa. Si bien realmente cuando recibimos la Eucaristía comemos el cuerpo y la sangre del Señor, lo estamos comiendo bajo la forma del pan, bajo la forma del vino. El pan y el vino consagrados que por la acción del Espíritu Santo y el ministerio del sacerdote se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y nosotros nos alimentamos con ese pan de vida que es el cuerpo y la sangre del Señor, bajo la forma del pan y del vino. Este misterio eucarístico es un misterio insondable, incomprensible para la mentalidad humana, y para los que escuchaban a Jesús en ese momento, era algo que realmente los convulsionaba, porque no entendían cómo y de qué manera iban a comer al Señor. Pero aquí viene el centro, el meollo de la cuestión. ¿Qué es la Eucaristía? Ya lo hemos dicho, es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo presente en cuerpo, sangre y divinidad en las especies consagradas. Ahí donde se celebra la Santa Misa, donde hay un sacerdote válidamente ordenado, ese pan, ese vino, por acción del Espíritu Santo y el ministerio sacerdotal, se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Pero, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia.
No podemos hablar de vida de la Iglesia si no hablamos de la Eucaristía. ¿Cómo vamos a poder hablar de la vida de la Iglesia si no hablamos de la Eucaristía? Porque la Eucaristía lo es todo. Es el centro, es la fuente, es el punto de partida y el punto de llegada de toda la vida de la Iglesia. La Iglesia nace de la Eucaristía porque nace del costado abierto de Cristo en la cruz, de donde emanó sangre y agua, signo de los sacramentos de la Iglesia, nos dice San Agustín. La Eucaristía nace del costado, la Iglesia nace de la Eucaristía, nace del costado abierto del Salvador. Y es la Eucaristía la que le da forma a todo. Fuera de la Eucaristía no tenemos nada. Sin Eucaristía no somos nada. Sin Eucaristía no podemos llamarnos Iglesia. Por eso, y por esa razón, cuando se ataca a la Iglesia, el ataque más importante que se le puede hacer a la Iglesia es la Eucaristía. Y fíjense que el gran ataque que recibió la Iglesia en el siglo XVI con la Reforma Protestante fue borrar de un plumazo la Eucaristía. Las confesiones protestantes, las confesiones que vienen de Lutero, Calvino y toda esa gente, niega la Eucaristía, niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hablan de una presencia espiritual, hablan en el mejor de los casos, hablan de un recordatorio en el mejor de los casos. Los luteranos hablan de una presencia transeúnte, o sea que terminada una presencia que depende de la reunión de la comunidad orante, o sea que cuando se terminó la reunión de la comunidad orante, el Señor también se va. No sé qué hace, saldrá a la calle y se tomará el colectivo, no sé, no entiendo. Pero la presencia real de Cristo en la Eucaristía, así como la define la Iglesia, es el centro y es la base de la vida de la Iglesia. Sin ella no tenemos nada. Estamos vacíos. El otro día decíamos que toda la acción de la Iglesia parte de la Eucaristía y tiene que volver a la Eucaristía y en el intermedio se tiene que alimentar de la Eucaristía. Porque es el alimento, o sea, es el pan de vida. Cuando el Señor nos dice que comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre tenemos vida eterna, nos está hablando muy claramente de que la Eucaristía, bajo la forma del pan, bajo la forma del vino, es algo que nos alimenta en nuestro caminar hacia la vida eterna, en nuestro caminar hacia la patria definitiva. No podemos concebir una vida de fe sin Eucaristía. No podemos concebir una vida de fe sin alimentarnos de la Eucaristía. Pero no alimentarnos de la Eucaristía de cualquier manera. Para alimentarnos de la Eucaristía tenemos que estar preparados. Tiene que estar nuestro corazón dispuesto. Tenemos que estar en estado de gracia. No tenemos que tener conciencia de pecado mortal. Tenemos que estar reconciliados con Cristo y con la Iglesia. Una reconciliación que alcanzamos, lo sabemos muy bien, a través del sacramento de la reconciliación o penitencia. Tenemos que tener el alma limpia para acercarnos a recibir a Jesús en la Eucaristía. Pero además de todo eso, tenemos que tomar conciencia que no podemos existir, no podemos vivir, no podemos sostener nuestra vida de fe si no nos alimentamos de la Eucaristía, y con cuanto más frecuencia la recibamos, mejor es. Resulta difícil de entender que no nos preocupemos por participar de la Santa Misa y por recibir la Eucaristía con mayor frecuencia. Porque es importantísimo para nuestra vida. Tenemos que tomar conciencia de eso, es fundamental. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, este discurso de Jesús que nos habla de que Él es el pan de vida, tiene que
prácticamente formar parte de nuestro ADN. Tiene que estar dentro de lo que sería el genoma del cristiano. Porque de esta manera vamos a poder fortalecer nuestro corazón, vamos a poder fortalecer nuestro espíritu para poder seguir caminando en medio de las dificultades que tenemos en este mundo, porque la Eucaristía no es vacuna contra las dificultades, no es vacuna contra los problemas, pero sí es una vacuna espiritual que nos fortalece para poder vivir mejor nuestra vida de fe y poder caminar hacia el encuentro del Señor, que es, al final de cuentas, lo que nos espera cuando llegue el final de nuestra vida y el Señor nos llame para estar con Él. Para que ese encuentro con Cristo, al final de nuestra existencia, sea realmente gozoso, alimentémonos con la Eucaristía a lo largo de nuestra vida. No aflojemos, no tengamos miedo. Entreguémonos al Señor, pongámonos en manos del Señor y alimentémonos con el pan de vida. Alabado sea Jesucristo.